A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Mi invitado de esta noche es el doctor Carlos Aguinaga Ayllón. Fue designado como vocal del Tribunal Supremo Electoral en el año 1998 para un periodo de 4 años. En el 2003 fue reelecto para un nuevo periodo. Carlos fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, Carlos, buenas noches. Mi primera inquietud, ¿en el Ecuador tenemos seguridad electoral? En las condiciones que se configuró el sistema electoral, el proceso electoral derivado de la Constitución de Montecristi, el mini congreso que aprobó el Código de la Democracia y que entró en vigencia el 10 de agosto del 2009, yo diría, y las reformas que subsecuentes hasta la actualidad, yo diría que no hay seguridad electoral. ¿Tenemos autoridades en este Consejo Nacional Electoral que gocen de legitimidad? A ver, yo creo que la legitimidad, hay dos tipos de legitimidad. Uno es la de origen y otro es la de resultados. De origen no tengo yo duda alguna. De origen fueron designados Estoy bajo más bien topando el hecho cierto de que están en funciones prorrogadas. A ver, ahí hay, ese es una de las fallas de la legitimidad de origen, ¿no es cierto? Debieron 2 haber sido renovados al tercer año, al cumplir el tercer año. Entonces, de los 5, hay 2 que no debían haber estado, no sabemos cuál, porque nunca se hizo un sorteo. Y ya en este noviembre van a cumplir los 6 años, es decir, periodo completo. Y este sistema de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un sistema perverso, absolutamente dañino para el sistema democrático, y no solo aquí en esta elección, en todas las elecciones. Comparto ha habido problemas. Plenamente la visión de mi invitado, el doctor Carlos Aguinaga Ayllón, y quiero ir más allá. Mantengo la tesis de que en Montecristi se desconfiguró un sistema democrático, se cambió el sistema sustentado en 3 funciones del Estado, dando 5, otorgando 2 más y pulverizando un sistema de partidos que permitió la proliferación de membretes electorales. Esta visión que tengo está en línea de lo que quiero consultarle a mi invitado. La democracia que tenemos en términos de la parte electoral, en términos de la participación de partidos, ¿se ha empobrecido? Completamente. La calidad de la democracia ha venido en un constante deterioro. Se ha perdido la institucionalidad democrática, no hay respeto a las instituciones democráticas, los principios y valores democráticos sobre los que se sustenta cualquier sistema están completamente debilitados. Yo diría que estamos en este momento con un sistema democrático que está ya en terapia intensiva. Una terapia intensiva que, si no hay una reingeniería de los 3 sistemas, del sistema político, del sistema electoral y un nuevo, renovado y moderno sistema de partidos, realmente no va a mejorar. Y es que la democracia no solamente se queda en los periodos electorales. Para mucha gente entiende que eso es la democracia. No, la democracia va mucho más allá y debe ser un sistema que le dé al ciudadano eficaces y concretas respuestas a sus demandas, soluciones
claras, precisas. Y la posición tuya es absolutamente compartida por la visión que yo tengo. ¿Cómo más se puede reparar un sistema que ha venido deteriorando la participación incluso en esos membretes electorales? Hablemos de la democracia interna, que para mí es una burla. Ahí los dueños de los membretes a dedo eligen a los candidatos. ¿Cuál es tu visión? A ver, el artículo 108 de la Constitución de Montecristi, que parió la supuesta democracia interna de los partidos bajo el membrete de que esto es en contra de la partidocracia y que hoy van a haber nuevas organizaciones más democráticas, más ciudadanas, estableció dos mecanismos. Un mecanismo se llama elecciones primarias y el otro mecanismo se llama procesos electorales internos. En el primer mecanismo, elección primaria, quiere decir que todos los 13 millones de ecuatorianos vamos a votar y a escoger entre varias opciones que presenta cada organización política, como las PASO de Argentina. Eso no ha ocurrido jamás. Nunca, desde el 2009 acá. El segundo sistema es el proceso electoral interno. El proceso electoral interno significa que los supuestos 5, 6, 7 millones, 3 millones o 4 millones que dice tener el Consejo Nacional Electoral, empadronados o de afiliados, de adherentes, de simpatizantes, son convocados a un proceso electoral, ese registro. Y ahí votan sobre varias opciones que presenta cada organización política. Tampoco hemos visto eso. Tampoco hemos visto eso. Desde la ocasión en que en Izquierda Democrática se dio un proceso interno, Entre Borja Vaca y Raúl Vaca. El Ecuador no ha visto ningún proceso electoral interno con urnas donde toda la militancia vote. Esto no se ha dado, es una ficción, es una burla. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Asamblea? La Asamblea son los representantes de los partidos y de las élites políticas. Reformó el Código de la Democracia y dijo, vamos a poner otra elección, que se llama elecciones representativas. En la pandemia lo hicieron a través del... Sí, también se aceptan asambleas. De las telemáticas, las asambleas y todo eso. Pero eso es inconstitucional. Lo cual quiere decir que todas las designaciones para esta elección, todas, sin excepción, son inconstitucionales. Volvemos al tema. No hay legitimidad de origen. Al tema de la ilegitimidad de origen. Y tú sostienes que todas las elecciones desde esa época hasta acá tienen precisamente ilegitimidad de origen y devendrían también en acciones inconstitucionales. Claro, todas las elecciones adolecen de legitimidad de origen. Dicen que se legitiman con el voto porque fueron electos, pero son candidatos impuestos por un grupo pequeño, por las élites, no son electos por los ciudadanos. Aquí vamos a grabar el análisis introduciendo algo que tiene que ver con el financiamiento de la política, el financiamiento de las campañas. En una economía que está atravesada por narcomafias criminales y dineros sucios, el Consejo Nacional Electoral ha sido capaz de hacer un verdadero control del gasto electoral. A ver, el artículo 219 de la Constitución le establece como competencia constitucional y que también está en la ley al Consejo Nacional Electoral varios controles, ¿no es cierto? El control de la propaganda. Eso es una cosa, o sea, propaganda, promoción, publicidad electoral, política partidaria. El control del gasto, es decir, del uso del dinero en la política. Hay dos usos del dinero en la política, el de campañas y el de los partidos. Y el de los partidos de organización. Le establece también el control de todos los actos del proceso electoral, es decir, yo tengo que garantizar, administrar, supervisar y controlar el proceso electoral. Es un órgano de administración electoral con amplios poderes. Exactamente. ¿Pero los ejerce? Aquí vienen los problemas. Desde que se dictó el 10 de agosto, se publicó en el registro oficial, el Código de la Democracia el 10 de agosto del 2009, no se ha dictado el reglamento general. Pero eso es una trampa. Ya, pero ¿qué es la trampa? ¿En qué consiste?
que yo en cada elección voy reglamentando las cosas que me convienen. De manera ad hoc. De manera ad hoc. No está regulado o reglamentado los controles, porque yo tengo que controlar redes sociales, plataformas informáticas hoy, ¿no es cierto? Claro, es que también hay un cuento chino en el sentido de que no pueden legalmente controlar las plataformas, cuando por el contrario tienen la obligación constitucional de hacer un control del gasto electoral, y cuando hay publicidad electoral en plataformas tienen que ser controlados. A ver, tienen que ser controlados por varios temas, por varios asuntos importantes, esenciales. Hoy este tipo de campaña es más importante que la promoción electoral, que el financiamiento del Estado a los partidos y a los candidatos. Eso ya pasa a ser marginal, pasa a ser secundario. Hoy lo más importante es controlar la promoción que hay en las redes tecnológicas, en base a las tecnologías de información y comunicación. Y eso, ¿quién financia? Pueden financiar afuera. Y es prohibido. Este es un tema apasionante que nos debería llevar a un programa completo. El doctor Aguinaga Ayllón nos conduce a mirar con claridad de que hace rato pasaron prácticamente al museo histórico los afiches de campaña, la promoción que se hacía en las calles. Todo esto, por supuesto, se da en una dimensión diminuta frente al poder que tienen ahora en comunicación las redes sociales y que están fuera de control. Están fuera de control, y ahí entra el dinero sucio, el dinero oscuro, ¿no es cierto? Entra en dinero en efectivo, entra a través de los candidatos para comprar espacios dentro de los partidos, compra-venta de candidaturas, entra para financiar las actividades, entra para comprar las voluntades de los ciudadanos. ¿Cómo? En entrega de PCs, de regalos de electrodomésticos, a través de líderes comunitarios se entrega valores en efectivo para pagar por el voto. Que va claro, desde luego, hoy ahí está muy sofisticado. Si el doctor Carlos Aguinaga sería el presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿qué haría para controlar esto? Porque se puede pedir de forma interinstitucional un apoyo a varios organismos, a la Superintendencia de Bancos, de Compañías, a la UAFE, a varios organismos para ayudar al Consejo Nacional Electoral a hacer el control. ¿Es así? A ver, hay un principio en el Código de la Democracia que siempre ha existido, desde la antigua Ley de Elecciones, que es el principio de colaboración obligatoria de entidades públicas y privadas. Obligatoria. Obligatoria. O sea, nadie se puede negar a decir yo no puedo colaborar. ¿Por qué no usan esa herramienta? Bien se pudo hacer unos equipos de trabajo, ¿no es cierto? Unas unidades especiales, que esté el CRI, que esté la UAPE, que estén los delegados de las superintendencias de bancos, de economía popular y solidaria. Incluso que esté la Fiscalía. Claro, la Fiscalía, que esté la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que esté la estructura de control político de los cantones. Estoy hablando de tenientes políticos, jefes políticos de los cantones, es decir, y ahí hay que tener un centro de mando, un sistema, un plan, una planificación para controlar en campo. ¿Con quiénes? Con las juntas provinciales, con los directores delegados provinciales, con las unidades de gasto, con las unidades de partidos políticos de las provincias. Yo te cuento una cosa, claro. Hoy son miles de empleados, miles, yo veo que son miles. Vi un reportaje que para esta elección van a contratar con miembros de mesa y empleados casi 60,000 gentes. ¿Eso podría reducirse con colaboración interinstitucional? No solo reducirse. Yo tenía 350 personas para administrar 2 elecciones. O sea, primera y segunda vuelta. Pero ¿cuál era el universo de votantes en esa época? Ahora somos más de 13 millones. Es el doble, pero no quiere decir que tengas ahora 5,000 empleados. ¿No es cierto? O sea, tenía yo 350. Retornemos al tema medular, Carlos, que tiene que ver con la desprogramación, desestructuración de un sistema de partidos, y ahora lo que tenemos es una lucha entre candidatos, entre populismos que fingen uno ser de derecha, de izquierda, de centro.
pero no le ofrecen al Ecuador salidas concretas a su crisis, que tiene que ver con la inseguridad, con la pobreza extendida por falta de trabajo y empleo, que tiene que ver con la falta de seguridad social, que hace relación a la falta de un buen sistema de salud y educación. ¿Cómo reparar un sistema democrático que se ha ido carcomiendo y que nos puede conducir a un Estado fallido? Primero hay que borrar de nuevo el sistema de partidos, porque además no solo hay que constituirles, aquí se requiere formación, se requiere capacitación permanente, se requiere control del accionar de los partidos, porque no es que tienen que activarse para procesos electorales, tienen que estar permanentemente en actividad. Deben tener vida defendiendo permanente. a la comunidad. Los partidos son los intermediarios entre ciudadanos y el poder público. Y deben tener no principios ideológicos, programáticos, escuelas de capacitación. Ahora tenemos simples organizaciones electorales. Hoy tenemos chantajistas políticos profesionales que se dedican a impedir la gobernabilidad, sea en el gobierno local o nacional. ¿Sí? ¿Y por qué? Por los altos niveles de corrupción. No es que sea una panacea ser concejal o asambleísta, ¿no es cierto? Ahí son otro tipo de relaciones las que están en el submundo que no se las ve. Yo creo que esto que se fue haciendo de hacer una cortapisa de las facultades de los asambleístas y tomarlo todo como pecado, sí, ha llevado a estas relaciones oscuras debajo de la mesa. Varias cosas también. No. Muchos comunicadores y medios tienen una cuota de responsabilidad al haber hecho campañas intensas en contra de lo que llamaban la partidocracia. Yo creo que eso era mucho mejor que lo que tenemos ahora, que es una amalgama de propuestas populistas con membretes electorales y nada más. Estamos a tiempo, Carlos, de reconstituir un país que realmente sea factible, donde tengamos una verdadera propuesta democrática de desarrollo, una propuesta diferente a lo que ahora tenemos, que es un salto al vacío prácticamente. A ver, yo he oído a mucha gente que piensa en términos proactivos y positivos respecto a lo que tú mencionas, pero mi criterio personal, yo no le veo salida. Realmente las mafias políticas, la narcopolítica, los chus de corrupción, los grupos de narcotráfico nacional e internacional, los grupos de interés, no están impidiendo que el Ecuador desarrolle y que la democracia avance. Pero como sociedad civil tenemos que hacer algo, tenemos que tejer redes de responsabilidad ciudadana para que desde abajo salga. Eso sería lo lógico. Y empujar, por ejemplo, a todas las candidaturas para que al menos suscriban un acuerdo con 3, 4, 5 puntos para comenzar con algo. Se limpian, perdón la expresión, se limpian con los acuerdos. Acuerdos, pactos éticos han habido en el pasado cualquier cantidad. ¿Qué hacer, entonces, Carlos? Aquí ya hay que construir ciudadanía política desde la base para ir cambiando y utilizar las herramientas de esta Constitución que nos tiene maniatados. La construcción de la ciudadanía política era parte de las tareas y deberes de los partidos políticos. Pero lo hacen para sus intereses. Lo hacen para atacar al otro. Tú hablas de un concepto mucho más amplio. Sí, exactamente. Una ciudad política. ¿Qué más, Carlos? En la que los ciudadanos nos empoderemos de realmente exigencias y demandas hacia quienes están en esta democracia representativa que tiene la falta de legitimidad de origen, una legitimidad de resultados viciados, porque el sistema electoral también está viciado. Esto de las suscripciones electorales es hecho para beneficiar a una organización, ¿no es cierto? O sea, no está adecuadamente configurado el sistema. Entonces, ¿mi resultado qué va a ser? Va a ser esto. Si yo no garantizo reglas de competencia en la campaña electoral, de igualdad entre todos, ¿cuál es el resultado?
Va a haber una afectación al Y si a resultado esto y a la sumas representación. apagones y otro tipo de metidas de mano en las elecciones, el panorama es nefasto. Pero, a ver, mucha gente cree que los apagones son externos, son internos. El 90% del cuerpo de servidores electorales está cooptado por una organización política en este momento. Así de claro. Así de claro. El 90%. El 10% serán otros. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Te refieres a los que gobernaron 10 años. Exactamente. Y cualquier apagón se da ahí nomás. Entonces yo tengo que poner unos equipos de control, de monitoreo, de auditoría, unas asistencias técnicas que vayan midiendo y además irle midiendo toda la trazabilidad de lo que hace cada servidor electoral, con alarmas. Ya. Esto se puede medir, se puede corregir, se puede resolver. Pero ¿cómo impedir que los fondos sucios de narcomafias sigan penetrando en la política y en las campañas? Solo con control. Armar los equipos de control y obviamente tú y yo y cualquier ciudadano común cómo maneja una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Ahora a través de los celulares. ¿No es cierto? Antes de las libretas, las transacciones son al instante. Sabes cuánto ingresa y cuánto gasta. O sea, tecnológicamente es factible. ¿Por qué no pueden todo? poner un core bancario en los partidos políticos? Clarísimo. ¿Por qué? Porque no les da la gana. No les interesa. No les interesa controlar. Entonces uno va sabiendo qué es lo hacen. Y debería, con tantos cientos de millones de dólares que cada elección le dan al Consejo Nacional Electoral, debería tener una plataforma informática robusta en la nube, con todos los controles, niveles de seguridad, pruebas, ¿no es cierto?, donde estén todos los componentes. Tecnológicamente es factible. Pero no hay ningún problema. A ver, ¿qué es lo que acaba de dar un ejemplo al mundo entero? María Corina Machado y su partido 20 Venezuela. ¿Qué acaba de dar? Que hay cómo armar una plataforma y tener en tiempo real, ¿no es cierto? Lo mismo integralmente. En definitiva, existen herramientas y lo que es fundamental es la exigencia desde la base social. Agradezco la compañía de mi invitado, el doctor Carlos Aguinaga Ayllón, a quien le dejo en el último minuto del programa para que nos entregue un mensaje. Bueno, los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que hacer conciencia que el problema del Ecuador es un problema de valores democráticos, de ética política, de ética ciudadana y también de cambio de reglas, porque las reglas han sido amañadas justamente para beneficiar a unos pocos. No tenemos un sistema democrático y tenemos que, en base a la unión y a la discusión, construir algo que permita sacarle a flote a la democracia ecuatoriana, que realmente está muy enferma. Agradezco la participación del doctor Aguinaga. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 18 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,